medio, el tantien superior, y que son lo que son los tantien de la alquimia, dice la medicina china, en el que está el tantien del depósito de la esencia, el tantien de la purificación de la esencia y el tantien de la sublimación de la esencia, y que están ligados a lugares del cuerpo de actividad energética, en el que la parte del tantien inferior está ligada al bajo vientre, toda la zona del bajo vientre. Luego hay resonadores, puntos energéticos específicos que pueden influir, pero específicamente toda la zona del bajo vientre. El tantien medio, el de la purificación de la esencia, está regido por la actividad de un resonador que se encuentra en el centro del pecho, que se llama el centro de la sinceridad o centro del pecho. Y el tantien superior, el de la sublimación de la esencia, está regido por la actividad del intran o tercer ojo, en la zona del tercer ojo. Entonces la propuesta es la siguiente: nos sentamos o nos quedamos de pie en posición para hacer qigong, o nos tumbamos tranquilamente. Ahora vienen las campanas, 11 campanadas, lo explico. Estamos llenos de sonido, y eso que se supone que estamos confinados. Vamos a ver. Luego se repetirá, espero acabar de explicarlo antes de que se repita. Bueno, pues tenemos los 8 trigramas del Pakua. Cada una de las líneas del trigrama, la inferior, media y superior, se van a relacionar con la línea inferior con el tantien inferior, la línea media con el tantien medio y la línea superior con el tantien superior. De tal manera que vamos a colocar las manos en el regazo o encima de las rodillas, o si estamos tumbados las colocamos en el bajo vientre, y se suele utilizar el mudra del Tao, en el que se coloca la mano derecha cerrada y la mano izquierda la envuelve. Bien. De tal manera que vamos a ir subiendo esta posición de las manos desde el bajo vientre al pecho o al intran, cuando vamos respirando inicialmente, para ir activando ese movimiento energético en cada una de las zonas. Bien. Cuando lo hemos hecho y hemos respirado unas cuantas veces y hemos notado que hay un cambio de sensación, primero en el tantien inferior, colocando las manos a esa altura del bajo vientre, después en el pecho y después hacia la zona del intran. La zona del intran, la posición de las manos hace que los nudillos de los pulgares toquen la zona del intran, ¿vale? Y en el caso del pecho es la cara interna de la mano derecha, que está cerrada, bien, en forma de puño, y la izquierda la envuelve, pues esa parte de los nudillos de los dedos y de la parte de las eminencias toca al centro del pecho. Y en el tantien inferior es la cara interna, la zona de la eminencia hipotenar. Ahora aquí vienen las 11 campanadas. La zona hipotenar, la que toca en el bajo vientre. Bueno, ya se acabarán, ya está, vale. Bueno, pues vamos respirando como tranquilamente unas 10 veces en cada uno de los centros. La respiración ni rápida ni lenta, que sea natural, y con esto quiero decir que no intervengamos en el proceso de intentar ralentizar la respiración ni nada por el estilo. Intentamos que siga a su ritmo normal y ya está. ¿Bien? En ese sentido, de dejar que siga su respiración, que siga el cuerpo la respiración normal, pues lo hacemos 10 veces en cada uno de los tantien, y ahora las dejamos las manos separadas, o las dejamos como están en el tantien inferior, o las dejamos separadas encima con las palmas hacia arriba, encima de las rodillas o a los lados del cuerpo, donde si estamos tumbados, como nos sea cómodo, pero que no estén tocando el cuerpo en ninguno de los puntos, ni el bajo vientre, ni el pecho, ni la zona del intran. Y aquí vamos a empezar. El trigrama, las líneas, ya decía que la línea inferior corresponde al tantien inferior, la media al medio y la superior al intran. Bien, pues cada vez que aparece una línea entera significa inspiración, y cada vez que aparece una línea partida significa expiración.
¿vale? La partida significa que nos vaciamos y la entera significa que nos expandimos. Bien, tomamos aire, nos expandimos y expulsamos aire vaciándonos. De tal forma que en el trigrama en el que están las 3 líneas enteras y las 3 partidas, tratamos de respirar, es decir, llevar la conciencia sensitiva del cuerpo a la zona del tantien medio, a la zona del bajo vientre, a la zona del centro del pecho y a la zona del intran simultáneamente. Y tratamos de sentir como si el aire entrase por estos 3 puntos a la vez y saliera después por estos 3 puntos a la vez. Esto ocurre tanto en la creatividad del cielo como en la receptividad de la tierra. Cuando hemos respirado como unas 8 veces, porque lo vamos a hacer 8 veces manteniendo la dinámica del 8 del Pakua, pues nos vamos a ir al siguiente trigrama, el de la calma del lago. La calma del lago tenemos las 2 líneas, línea inferior entera, línea media entera y línea superior partida. Esto significa que inspiraremos sintiendo que el aire entra por el centro del pecho y por el bajo vientre y llevaremos la atención sensitiva a que el aire que expulsamos como si quisiera salir por la zona del intran. ¿Bien? Vuelvo a repetir, inspiraremos en el trigrama de la calma del lago, entera, partida arriba, pues inspiraremos simultáneamente por el pecho y el bajo vientre. Respiraremos simultáneamente significa que intentaremos sentir como si el aire entrara por estos 2 lugares a la vez y trataremos de sentir como si el aire al expulsarlo nosotros, evidentemente saldrá por la boca, pero la sensación es llevarla a como si estuviera saliendo por la zona del intran. Bien, y lo haremos 8 veces también. Después pasaremos a la luminosidad del fuego y aquí trataremos de sentir como si el aire entrara por la zona del intran y del bajo vientre y que salga por el pecho. Bien, y así vamos a ir completando todos los trigramas hasta completar el Pakua de manera completa. Y vamos a tener una experiencia muy interesante, una sensación muy interesante que nos va a permitir acercarnos a esa línea vertical, a ese presente, a esa totalidad, a esa consciencia, a esa disolución de la realidad creada, a esa actitud extraordinaria, ese acercamiento a coger el tranquillo del que habla el mismo I Ching. Y aquí viene la pregunta de Khonsu, porque aquí terminamos la clase, vamos a aclarar esta cuestión. Espero que se haya entendido esta dinámica respiratoria. Y pregunta Khonsu, cuando hablas de dicha y felicidad igual a equilibrio, ¿no sería posicionarse? Entonces, si el equilibrio es ausencia de emoción y dinamismo y cambio, ese vacío es una experiencia constante, ¿no? Pero nuestra mente ya sabemos que no nos deja. Entonces, esta vivencia son instantes hasta que le coges el tranquillo. ¿Realmente se puede mantener esa conciencia de vacío, esa actitud? Gracias. Bueno, pues sí, se puede mantener. Se puede mantener cuando ya se ha conseguido, cuando el tranquillo... vamos a ver, cuando tú has hecho algo y estás sintiendo algo en ese sentido de dicha, la dicha no es una emoción dentro de las emociones habituales de positivo o negativo. La dicha se sale de eso, es más bien acercarse a una experiencia de disolución. Y tú no eres tan importante, te das cuenta de que te diluyes con el entorno y ahí aparece una experiencia de dicha. En el momento en el que aparece yo estoy viviendo esta dicha, ahora ya la dicha desaparece, ya la hemos limitado y se diluirá sola, no hace falta hacer nada. Entonces, como bien dice Khonsu, la parte de las emociones nos está indicando que estamos en una posición en la realidad creada. Si es alegría, estamos posicionados en un lugar. Si es tristeza, estamos en el otro. Pero estamos posicionados. Pero la dicha entra dentro de esa experiencia del Tao. Entra dentro de esa experiencia de amor también. El amor no podríamos decir ni que está en un lugar ni que está en otro. Es algo que no se puede describir, no se puede expresar y que solo fluye y aparece en la medida que nosotros desaparecemos. Fijaos un ejemplo de un enamoramiento, que es una cosa que todo el mundo ha podido vivir probablemente en algún momento. Habrá de todo en la viña del Señor, pero probablemente, ¿no? Entonces, ahí se caracteriza porque nuestra vida se diluye. O sea, no somos ya tan importantes. Es más importante la otra persona, tal. Nuestra vida, lo que creíamos que era, empieza a desmoronarse y a desaparecer.
las prioridades cambian, un montón de cosas pasan. Y eso es enamoramiento, no estamos hablando ni siquiera de amor. Bien, que puede haber amor que subyace de fondo, y es en ese sentimiento de dicha. Ahora viene el problema cuando nos posicionamos y queremos mantener esa dicha que nos ha regalado la experiencia amorosa y de enamoramiento. Y entonces aparece el querer y la posesión. Quiero tener a esa persona. Y aquí viene el problema. Aquí ya nos posicionamos, evidentemente. Bien, entonces la experiencia en la medida en que se va trabajando hacia esa disolución, hacia ese vacío, ocurre algo, y es que la consciencia es capaz de percatar que la mente es como nuestras piernas, es decir, que nosotros no estamos todo el rato moviendo las piernas, las movemos cuando necesitamos caminar para ir hacia algún sitio o lo que estemos haciendo, pero no cuando ya hemos llegado a tal sitio o no tenemos que hacer nada con ellas, las paramos y ya está. Cuando la consciencia se va manifestando con más regularidad, es decir, que vamos teniendo esos pequeños momentos de vacío, de consciencia, de presente, como más reiteradamente, entonces hay una parte dentro de esa consciencia que se percata de que la mente está aparte, es como un miembro más del organismo del ser humano, y entonces la deja y la usa cuando es necesario. Entonces puede usarla con inteligencia y puede aprovecharse de ella como puede usar las piernas para caminar. Pero siempre hay una distancia entre su experiencia consciente en ese presente y lo que está haciendo la mente. Entonces, desde ahí existe esa experiencia de vacío constante, porque para poder percatarse de eso hay una disolución del ego. Entonces, en cuanto eso desaparece, aparece la realidad creada, y aquí está la cosa. Es a lo que hay que ir, entre otras cosas, pillando el truco también. No significa que sea fácil, no significa que sea imposible. Significa que hay que entregarse, que hay que ir hacia esa totalidad, y esto mismo nos lo va a regalar. Espero haberte contestado, Consu. Y bueno, pues hasta aquí la clase de hoy en relación al I Ching, y espero que bueno, estas clases de I Ching eran para un grupito pequeño y son para un grupito pequeño de personas aquí en Girona, y son para un grupito pequeño, quiero decir que las empezamos un grupito pequeño y son unos artistas en el sentido de cómo van acercándose a ese cielo anterior. Y estas clases que estamos haciendo ahora, que las hacemos más públicas para todo el mundo, pues dando a manifestar que en ningún momento ese grupito pequeño era una selección exclusiva, ni nada por el estilo, y que esas clases no estaban cerradas a nadie, solo que se juntó en algunas personas curiosas para querer aprender o poder acercarse un poquito más a ese misterio de esas líneas enteras y partidas de la tradición oriental. Y desde el punto de vista de un servidor, encantado también. Formamos una unidad fantástica y que no tiene ningún sentido en la medida en que nos dividimos del resto del mundo, porque si no, no se puede entender. Bueno, pues estas clases son para todo el mundo y para este grupito, y espero que se pueda entender dentro de que es un acercamiento a esa óptica del I Ching sin entrar en la dinámica práctica de ese ejercicio con las líneas enteras, partidas y demás, pero que un servidor considera necesario para poder entender cómo manejar también esas líneas enteras y partidas. Desde Girona, un abrazo a todas, un abrazo a todos, que paséis un día fantástico, día de Venus.